100. Buenas, este grupo está formado por Dilman Mejía, Sebastián Romaña Pinzón, Juan Camilo Sierra y quien les habla, Sebastián Cubier Rojas. Nosotros les vamos a explicar los siguientes temas, que son la célula, la teoría de la célula, organismos unicelulares y pluricelulares, la célula procariota y eucariota, estructura de la célula unicelular, animal y vegetal. Buenas, mi nombre es Dilman Sebastián Mejía y voy a explicar la célula y la teoría celular. La célula. Una célula es la unidad funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. El descubrimiento de la célula. Robert Hooke, quien inventó el término célula. Las primeras aproximaciones al estudio de las células surgieron en el siglo XVII tras el desarrollo a finales del siglo XVI de los primeros microscopios. Esta es una breve cronología de estos descubrimientos. 1665. Robert Hooke, que inventó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales como el corcho, realizados con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Pero Hooke no pudo observar células, solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo descubrir las estructuras de su interior. 1670. Anton van Leeuwenhoek observó diversas células eucariotas como protozoos y espermatozoides, y procariotas como bacterias. En 1831, Robert Brown descubrió el núcleo celular. En 1839, Purkinje observó el citoplasma celular. 1857, Colliker identificó las mitocondrias. 1880, August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud estructural y molecular con células de los tiempos remotos. Teoría celular, propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales, por Matthias Jacob Schleiden y Schweizman. Postula que todos los organismos están compuestos por células, que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Además, la técnica de la información genética base a la herencia en su ADN permite la transmisión de aquella generación en generación. La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas, bajo unas condiciones ambientales adecuadas. Tras esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autorreplicarse. Las procariotas, que comprenden las células de arqueas y bacterias. Las eucariotas, derivadas tradicionalmente de animales y vegetales, si bien se incluyen además los hongos y protistas, que también tienen células con propiedades características. La historia celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su estudio. De este modo, el primer acercamiento a su morfología se inicia con la popularización del microscopio rudimentario de lentes compuestas en el siglo XVII. Postulados.
Que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo. Otro postulado. La teoría celular indica que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato y son controladas por sustancias que ellas secretan. Otro postulado. Expresa que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y el desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Características estructurales. La existencia de polímeros como la celulosa en la pared vegetal permite sustentar la estructura celular empleando un armazón externo. Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular y en la que están inmersos los orgánulos celulares. Poseen material genético en ADN, el material para el funcionamiento celular, así como el ARN, a fin de que primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan, junto con otras biomoléculas, el metabolismo activo. Características funcionales. Es una estructura tradicionalmente de una enzima, un tipo de proteínas implicadas en el metabolismo celular. Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos son nutrición, crecimiento y multiplicación, diferenciación, señalización y evolución. Características en tamaño, fórmula y función. Células contráctiles que suelen ser alargadas, como las fibras musculares. Células con finas prolongaciones, como las neuronas que transmiten el impulso nervioso. Células con microvellosidades o son pliegues. Con las del intestino para ampliar la superficie de contacto y de intercambio de sus sustancias. Células cúbicas, prismáticas o aplanadas como las epiteliales que recubren la superficie como las losas de cubrimiento. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Sebastián Cubi de Rojas y yo les voy a dar a conocer organismos pluricelulares y unicelulares. Bueno, un organismo unicelular está formado por una única célula. Ejemplos de organismos unicelulares son las bacterias y los protozoos. Aunque resulta sorprendente, los seres unicelulares representan la inmensa mayoría de los seres vivos que pueblan actualmente la Tierra. El número sobrepasan con mucho al resto de los seres vivos del planeta. Sin embargo, los seres vivos que nos resultan familiares están constituidos por un conjunto de células con funciones diferenciadas. Son organismos pluricelulares. Todos los organismos pasan en un momento inicial de su existencia por ser una sola célula. También se le puede decir cigoto. Los seres unicelulares son considerados más primitivos que los pluricelulares por su menor complejidad. Los organismos unicelulares están constituidos por una única célula.
En cambio, los organismos pluricelulares están formados por muchas células juntas especializadas en determinadas funciones. Juntas hacen tejidos. Esos tejidos se unen y forman organismos y un conjunto de órganos formado en sistema de órganos. Y finalmente, una agrupación de estos forma un organismo completo. La circulación en los organismos unicelulares se realiza por el movimiento del citoplasma de la célula, que se denomina ciclosis. Un organismo pluricelular o multicelular es aquel que está constituido por dos o más células, en contraposición a los organismos unicelulares, protistas y bacterias, entre muchos otros, que reúnen todas sus funciones vitales en una única célula. Los organismos pluricelulares, como plantas, animales y algas pardas, surgen de esta sola célula, la cual se multiplica generando un organismo. Las células de los organismos multicelulares están diferenciadas para realizar funciones especializadas y se producen mediante mitosis y meiosis. Para formar un organismo multicelular, estas células necesitan identificarse y unirse a las otras células. Los organismos multicelulares tienen uniones celulares permanentes, es decir, las células han permitido su capacidad de vivir solas, requieren de la asociación. Pero esta debe darse de manera tal que desemboque en diferentes tipos celulares que generan organismos celulares en tejidos, órganos y sistemas para así conformar un organismo completo. Los organismos pluricelulares son el resultado de la unión de multicelularidad. Ha evolucionado independientemente en bolbox y algunas algas verdes flageladas. No obstante, algunos microorganismos unicelulares, como las mixobacterias o algunos microorganismos que forman biopelículas. Se encuentran células diferenciadas, aunque la diferenciación es menos pronunciada que la que se encuentra típicamente en organismos multicelulares. Los organismos multicelulares deben afrontar el problema de regenerar el organismo entero a partir de las células germinales, objeto de estudio por la biología del desarrollo. Los organismos multicelulares pueden sufrir cáncer cuando falla la regulación del crecimiento de las células dentro del marco de desarrollo normal. Los ejemplos de organismos multicelulares son muy variados y pueden ir desde hongos a árboles o a un animal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Sierra Riaño y les vengo a presentar, pues a dar a conocer las células procariotas y eucariotas. Primero van las células procariotas. Se llama procariota a las células sin núcleo definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas, como toda célula. Están delimitadas por una membrana plástica que contiene pelingües hacia el interior, invaginaciones. Algunas de las células son denominadas laminillas.
y otro es denominado mesosoma y está relacionado con la división de la célula. La célula procariota, por fuera de la célula procariota, por fuera de la membrana está rodeada por una pared celular que le brinda protección. En el interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro es posible hallar una región más densa llamada nucleoide, donde se encuentra el material genético, o también conocido como ADN. Es decir, que el ADN no está separado en el citoplasma, no está separado del resto del citoplasma y está asociado en el mesosoma. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Pueden estar libres o formando conjuntos denominados polorribosomas. Las células procariotas pueden tener distintas estructuras que le permiten la locomoción, como por ejemplo la cilia, que parecen pelitos, o flagelos, filamentos más largos que las cilias. Ahora les voy a dar a conocer la célula eucariota. Se llama célula eucariota a las células que tienen el núcleo definido gracias a una membrana nuclear donde contiene su material hereditario. Las células eucariotas tienen un modelo de organización mucho más complejo que el de las procariotas. Su tamaño es mucho más mayor y en el citoplasma es posible encontrar un conjunto de estructuras celulares que cumplen diversas funciones. Y en el conjunto se denominan organelas celulares. En el siguiente esquema representa el corte de una célula a la mitad para poder observar todas sus organelas internas. Diferenciación entre la célula vegetal y animal. Célula vegetal. Forma ligeramente hexagonal. Tiene una gran vacuola con agua de reserva. Tiene también cloroplasto que hace la fotosíntesis. No posee centriolos, núcleo, citoplasma y orgánulos en la periferia. Célula animal. Forma esférica. Contiene poros para el intercambio de nutrientes y desechos. No tiene cloroplasto. Con centriolos, por lo que puede presentar cilios y flagelos. Y también tiene un núcleo central. Muchas gracias. Perdón si no alcanzan a escuchar bien, pero es que estoy un poco difónico y no puedo hacer el esfuerzo de la voz. Buenas, mi nombre es Sebastián Romaña. Hoy les vengo a exponer sobre cuáles son las células que se encuentran en el cuerpo humano. Las células de la piel o las células tegumentarias, queratinocitos epidérmicos, queratinocitos de las uñas, células epidérmicas basales, el pelo del eje medular de la célula, clave de las células basales, cama, cuticular del cabello, el eje de la célula, cortical del cabello, eje de la célula, raíz del pelo, vaina de la célula, de la capa fusible, la raíz del cabello, cuticular, vaina de las células,
externa de la raíz del pelo, vaina de las células. La raíz del cabello, vaina de las células de la capa celda de la matriz del pelo. Las células del sistema nervioso. Los diferentes tipos de células del sistema nervioso se muestran en la siguiente tabla. Astrocitos, oligodendrocitos, neurocélulas, ejes de neuronas. Las células neuronales autónicas, golinérgicas de las células neurales pepidérgicas, células neurales adrenérgicas, las células sensoriales del transductor, las células fotorreceptoras de la retina en el ojo, neuronas olfativas del receptor, neuronas sensoriales primarias sensibles al dolor de la célula de Meckel de la epidermis, neuronas sensoriales primasensibles al frío, neuronas sensoriales primasensibles al calor, auditorio de las células ciliadas externas del órgano de Corti, de las células basales del epitelio olfatorio, auditorio de las células ciliadas interior del órgano de Cortis, neuronas sensoriales sensibles al tacto, propioceptivos de las neuronas sensoriales primas. El tipo 1, las células ciliadas del aparato vestibular del oído. El tipo 2, células ciliadas del aparato vestibular del oído. Tipo 1, células del cuerpo carotideo. Tipo 2, células del cuerpo carotideo. Prueba celular brote. Neuronas periféricas del apoyo y células de los órganos sensoriales. Exterior de la célula falángica del órgano de Corti. Interno de la célula falángica del órgano de Corti. Pilar exterior de la célula del órgano de Corti. Célula pilar interior del órgano de Corti. Gense celular del órgano de Corti. Borde de la celda del órgano de Corti. Yema del busto de célula de apoyo. Aparato vestibular apoyo a la celda celular de Echagüán. Epitelio olfativo apoyo de las células de la glía célula satélite. Las células secretoras de hormonas. Somatotropes, biotropos, lactotropos, corticotropos, las células ganadotropas, las células neurosecretoras, magnocelulares, células hipofilias, intermedio, las células de la glándula tiroides, intestino y las células del tracto respiratorio. Las células de la glándula suprarrenal, las células de la glándula
tiroideas, de células de Leydig de los testículos, célula del cuerpo lúteo, teca interna de celda de la mácula defensa celular reticular, célula mensaginales, las células de glándula, las células de la glándula salival serosa, células de la glándula salival mucosa, células de la glándula mamaria, células de von Eppner, glándula en la lengua, células de la glándula ceruminosa del oído, células de la glándula lagrimal, el sudor endocrino, célula de la glándula clara, la glándula sudoríparas, endocrina, celda oscura, glándula de la célula MOL en los parados, el sudor apocrino, células de la glándula, célula de la glándula de Bowman en la nariz, células de la glándula sebácea, célula de la vesícula seminal, célula de la glándula de Brunner en el duodeno, célula de la glándula Bowman en la nariz, células de la glándula próstata, celda de la vesícula seminal, celda de la glándula de Bartholin, células de la glándula bulboretrales, útero de la célula del endometrio, glándula de la célula litre, estómago, célula mucosa, estómago aislado de la célula caliciformes, la glándula gástrica de la célula ocítica, la glándula gástrica de la célula homogénica, célula de Paneth del intestino delgado, las células acinares pancreáticas, célula del pulmón, tipo 2, neumocitos del pulmón. Gracias por su atención.